casi todos, creo que hay un caso que no entregó el trabajo. La mayoría lo entregó, lo que sí no vimos qué nivel de resolución tiene eso que entregaron. Vamos a repasar rápidamente cuál era el objetivo de esta primera parte y cuáles eran las cuestiones que sí o sí requerían de un trabajo de ustedes en cuanto al análisis y dar una respuesta. La primera parte estaba más que nada orientada a que trataran de cargar comprobantes para ver cómo se disparaba esos datos que ustedes incluían en la hoja de registración al darle clic a la macro grabar o al presionar la macro grabar o al ejecutar la macro grabar con el botón correspondiente. Esto tiene la finalidad, si bien parece medio infantil decirle que lo hagan, como ya hace un par de años ustedes vienen recibiendo la planilla de mini gestión ya resuelta, bueno, entonces no se tienen que preocupar de cómo está resuelta, pero sí es interesante que vean el por qué está resuelto así, qué ocurre cuando le doy clic en el botón de grabar, y esa era la finalidad un poco de que vuelvan a retomar lo que habían visto en tecnología. Si bien esta planilla tiene diferencias, salvo que la hayan visto en el primer cuatrimestre de este año, tecnología, pero con la tecnología, con la planilla que se veía en años anteriores, tiene la diferencia fundamental que incluye la parte de fondos, ¿sí? Que en tecnología hasta el año pasado no lo incluía. Y respecto de aquellos alumnos que alguno de ustedes ha cursado gestión, en años anteriores, también difiere la planilla respecto de la que le dábamos el año pasado, por ejemplo, porque hay algunas cuestiones que ya no están incluidas en esta planilla, se ha simplificado un poco, dado que, por ejemplo, no tiene todo lo que es retenciones ni percepciones, que la otra planilla que usaron el año pasado, aquellos que la cursaron, la tenía. Entonces, un poco la finalidad es decir, bueno, estamos trabajando con una herramienta nueva, con una planilla conocida, pero no exactamente igual, y que practicaran esto, ¿sí? Una de las ideas también era que en el caso de los pagos, de las cobranzas, trataran de usar cheques propios, usar cheques de tercero, ver si la planilla tenía algún tipo de control cuando ponían un número de cheque y ese cheque no existía, o si existía pero no estaba en cartera, o era un número de cheque que existía pero no era un cheque de terceros, ¿sí? Todas esas cuestiones que están controladas y que vieron un poco si aparecía el mensaje, cómo estaba hecho ese mensaje. Si estaba hecho con un formato, cómo interactuaba ese formato con la celda, si había alguna celda que tenía una fórmula, qué complejidad tenía esa fórmula, si usaba celdas auxiliares, cuáles eran las celdas auxiliares que se utilizan para hacer ese tipo de control. ¿Por qué? Y porque no necesariamente van a tener que resolver a lo mejor en un ejercicio lo mismo, pero sí algo muy parecido, y entonces por ahí tiene una idea de decir, como no lo puedo resolver en la misma celda, tengo que usar celda testigos o celdas auxiliares. Bueno, acá en el caso de los cheques está usando la de tal columna y en cada una de las filas que corresponde. Ese era un poco el objetivo de esta primera parte, que espero que se hayan tomado el trabajo de cargar, al menos una, para después poder, en base a eso, o con el solo análisis de lo que ya estaba cargado, responder a estas preguntas, ¿sí? ¿Qué pasaba en la tabla comprobante cuando yo grababa una transacción? Si siempre se agregaban registros en las hojas de transacciones y detalles. Eso iba a quedar en claro cuando hacían algunas de estas operaciones, pero a lo mejor hay alguna operación que no está mencionada acá, que sí se puede hacer, que no afectaba a esto, o alguna de estas no la afectaba. En la hoja Transact, más allá de la hoja, de que en la hoja fondo está el detalle de los mismos, ¿se puede calcular el monto de fondos que tuvo una operación? Bueno, esa era otra pregunta y eso les obligaba, en principio, para contestarla, a analizar qué hay en la hoja Transact. Y si no está directamente cuánto es lo que se cobró, si puedo, a través de algunas celdas que hay en esa transacción, determinar si algo se cobró y cuál fue el monto, ¿sí? Esa era la finalidad de estas preguntas y de esta primera parte. Bueno, ¿qué pasa con el signo de las operaciones?
ese signo en qué momento se traslada a las hojas a donde se almacenan los datos, si se trasladan en la macro o se trasladan o previamente se calculan y ya en la macro directamente se pone el valor tomando de una celda que ya tiene el signo cargado, cosa que es fácil de verificar. Un poco era esa la idea, ¿sí? En esta primera parte. Repasar, reflotar aquello que habían visto en tecnología o en gestión, aquello que le habían cursado hace poco, y que les trajera a la memoria ese funcionamiento. Porque ahora después vamos a empezar a trabajar con lo que ya está almacenado, en algunos casos mejorando el control de los datos en la carga y en otros casos extrayendo información. Luego decía que viera un poco cómo estaban organizadas la estructura de datos y dice que los datos están dispuestos en diversas hojas, cosas que ustedes ya saben. Para los que hicieron tecnología, lo que tiene nuevo esta hoja, esta planilla, es que tiene una hoja fondos que en la parte de tecnología, cuando la cursaron años anteriores, no la incluía, ¿sí? Pero después transacciones, detalles, registración, artículos, cuentas y tablas, siempre estuvieron formando parte de la planilla de minigestión. También puede suceder que la hoja de registración, por supuesto, no incluía esta parte, que es la propia de fondo, y acá tal vez había algo que estaba dispuesto de manera distinta, pero no mucho más que eso. Ahora hay un pedido acá que es algo que ustedes tenían que modificar. Dice, con el objetivo de identificar claramente el tipo de operación a que se refiere cada comprobante de la hoja tablas, previendo además que en el futuro se agregue alguna, tal es así que luego pide que agreguen uno, ¿qué modificación o qué harían en esta planilla en la hoja tablas para hacer esto? ¿Sí? Esto es lo que le pedía, agregar una columna que sea tipo y que con fórmulas me permita determinar cuáles son de ventas, cuáles son de compras, perdón, cuáles son de cobros, cuáles son de pago, ¿sí? O las que son otros, que no es ninguna de las 4 anteriores que mencionamos. Luego había que agregar el ticket y si yo lo agregaba adecuadamente configurándolo, ¿el ticket a qué se asemeja? ¿A una operación de qué? Como si fuera de todas las que... Una compra. Una factura de compra. Perfecto. Entonces la factura de compra en transacciones tiene H. Hasta ahora puse H y si hay una fórmula acá, no me resolvió, no me muestra nada. ¿Tendría que mover permitir cargar en el detalle? Sí. Sí. ¿Sí? Correcto. Entonces, si esa fórmula está bien, automáticamente acá me tendría que haber aparecido qué letra de todas estas que están acá. La C. La C, correcto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿la idea cuál es? Que después, cuando yo esté en transacciones y yo quiera identificar si esta operación es de compra o de venta, pueda, de manera sencilla, con este dato que está acá, si lo considero necesario, ir a tabla, buscarlo y devolver si es venta o compra, o cobro o pago, ¿sí? Porque si no, si yo estoy en transacción y no hago eso, ¿cómo sé si esta es una compra, por ejemplo? O una venta, o un cobro, o un pago. ¿Cómo puedo saber? ¿Hay algo distintivo en la hoja Transact que me permita saber que esto, una es venta y la otra es compra? El código ese de identificación de comprobante. El IDCPR, está bien. Pero si yo me pongo a identificar el IDCPR para ver si es compra, el día de mañana, como recién que agregué el ticket, y yo hice la fórmula antes de agregar el ticket, me va a quedar esa sin contemplar, ¿o no? Claro. Con la clase, Bien. profe. Con la clase. La Con el clase punto de esto, venta también, profe, puede ser. ¿por qué el punto de venta? Si todos tienen punto de venta acá. Pero el uno es solo el de venta, o sea, es el único que tenemos, el resto son compras. Y pero acá yo tengo el 1, mira, en este caso estoy marcando ahí, ¿ven? El registro 36 y Y 37 hay compras y tengo. ventas con uno. Ah, Bueno, por eso, el punto de venta
está bien, entiendo lo que vos me decís. El punto de venta acá, si está acá, es venta. Correcto. Y eso tal vez sea un elemento que me sirva para determinar la fórmula que voy a poner acá. Ahora, cuando yo grabo transacción, el punto de venta ya no es distintivo de las ventas nada más. ¿Por qué? Porque las compras, cuando yo las cargo en registración, también tienen puntos de venta. Lo tengo que tipear, por supuesto, pero no quiere decir que no pueda ser el 1. ¿Está Entonces, profe, claro? podría ser el ID de cuenta, porque así diferenciamos los que son clientes de proveedores. Bien, el cliente de proveedor. ¿Qué impide que a un cliente yo le haga una factura de compra? Por ejemplo, acá los clientes son el 112. ¿Puedo trabajar acá y hacerle una compra? Sí, Ah, no hay sí. nada que me lo impida. Por Sí. lo tanto, tampoco sería determinante ese elemento para saber si esto que está acá, porque tiene menor a 800, por decirlo de alguna manera, es un cliente y por consiguiente una venta. Pero, suponiendo que fuera eso, tampoco voy a distinguir entre ventas y recibo de cobro, bien digo, porque en un recibo de cobro como tengo el 116, pero no es venta. Lo tengo que clasificar como está acá, como recibo de cobro, ¿sí? Entonces, de lo que yo tengo acá, no hay nada que con una sola comparación pueda determinar si es venta o compra, cobro o pago, ¿sí? Ahora, si yo agrego esto acá, con un simple buscar B, acá, yendo a buscar este dato y devolviendo, que me devuelva la columna correspondiente, me pondrá acá, en este caso una B, en este caso me pondrá una C, en este caso por acá me pondrá un CO y un PA en este caso, ¿sí? Esa es la finalidad de tener un elemento que automáticamente, si esté bien hecha la fórmula, me actualice el tipo de operación que va a reflejar o de transacción que va a reflejar ese comprobante que estoy cargando. ¿Sí? Por eso esta fórmula que está acá pasa a ser importante hacerla bien. Profe, Sí, yo agregué la columna, digamos, en la F. O sea, ahí inserté una columna. ¿Es lo mismo o es sí, es lo mejor mismo. hacerlo en la I? No, bueno, depende, si vos lo haces acá, ¿qué va a pasar? Puede que acá en la hoja de registración haya fórmulas ya puestas que busquen o trabajen devolviendo una determinada columna. Depende cómo estén Claro, hechas las entiendo. fórmulas, ¿sí? Sí. Entonces, si yo tengo una fórmula que me va a devolver qué sé yo, a ver, en tablas, me va a devolver el debe o el haber, que está por acá, ¿sí? Eh, que está acá arriba, ¿sí? Esto tiene la columna 6, que va a dejar de ser de 6, va a pasar a ser 7, porque le agregué una al medio, ¿está claro? Claro. Sí, sí, ahí Bien. me di cuenta. Entonces, siempre que uno trabaje con una lista preexistente, sabiendo que esa lista, como en este caso sabemos, forma parte de o puede formar parte de esta hoja, que es una hoja de carga de datos, siempre conviene agregar al final, ¿sí? Agregar columnas luego de la última, mejor dicho, ¿sí? Como metodología para estar más tranquilo de que estamos haciendo las cosas y no va a originar problemas o nos va a solucionar cosas, pero nos va a desacomodar otras. Bien. Y la pregunta esta es una pregunta que tiene la finalidad de decir, bueno, yo voy a comprar, le voy a pagar con un banco, con el banco, y le voy a dar un cheque. ¿Cuál es el número de cheque que le voy a dar? ¿Cuál es el último número de cheque que yo di en la última transacción que hice? El que figura en la columna de origen, del I de cuenta origen en fondos, Bien. ahí no va a figurar el último y tendríamos que traer, digamos. Bueno, eso era la pregunta. La pregunta era no que lo resuelvan, sino la pregunta era si hay alguna forma de sugerir eso, ¿sí? Sí, hay una fórmula, una forma y sería trayendo el último que está en la hoja a fondo
de acuerdo a ciertos y determinados criterios. Con esa respuesta ya me conformo. Por supuesto, después, a lo mejor hay algún adicional que diga, bueno, eso que respondió en la B, ahora llévelo a la práctica y corrobore que funcione bien, ¿sí? Pero al menos que tengan una idea, es decir, bueno, yo este dato, ¿de dónde lo puedo sacar? Y lo puedo sacar de esta hoja, de esta otra hoja, ¿eh? Esa era un poco la idea, de que vieran cómo estaban almacenados los datos y en función de cómo están almacenados, cuál sería el origen de todas las hojas que existen con sus respectivas tablas, la más apropiada para obtener el último número de cheque de una determinada cuenta bancaria propia, ¿sí? Bien. Hasta ahí era lo que tenían que entregar. Sí, escucho. Yo recién acabo de decir cómo había que hacer la modificación, o sea, Sí. en mi caso yo no redacté cómo había que hacerlo, sino que traté de resolverlo directamente. Fuiste más allá, está bien, no está mal. Bueno. Si lo pudiste resolver y anda bien. Tuve un problema de interpretación. No es, o sea, en realidad te fuiste más allá de lo que pedía, pero en buena hora, si lo pudiste hacer, quiere decir que estás avanzada con algunas otras cosas que todavía no las exigimos, digamos, ¿sí? Como sería armar una macro o usar ciertas y determinadas funciones que todavía no les dijimos que se podían poner en práctica para hacer tal o cual cosa. Bien, no está mal. Peca por exceso, lo cual está bueno. Bien, la guía propiamente, que no la tenían que resolver ustedes, empieza acá. Pero nosotros vamos a saltear esa parte por ahora, porque es muy dura. Vamos a empezar con este. El E. Dice, después vamos a volver a los otros, no es que lo vamos a ignorar. Visualice un resumen con los montos de ventas de cada artículo, exceptuando a los del grupo varios. Y además de sacar el monto de venta, también saque el porcentaje de participación en el total de cada mes de un periodo de tiempo. ¿Sí? Bueno, los datos que tenemos nosotros en la planilla que ustedes tienen a disposición son 2 meses, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tratar de responder esto, que el periodo de tiempo sean los 2 meses que tenemos cargados y que podamos sacar cada grupo de artículo, ¿sí? Cada artículo, cómo participó en cada uno de esos meses respecto del total de las ventas de ese periodo. ¿Está claro? Eso es lo que pide exactamente. ¿Qué harían ustedes? ¿De dónde sacamos los datos? Nosotros tenemos esta planilla. ¿Sí? Voy a cerrar esta. Nosotros tenemos esta planilla. Lo que nos pide es analizar las ventas de los artículos en los 2 meses que tenemos. ¿Cuál de todas las hojas que tenemos acá ustedes consideran que es la apropiada para sacar esos datos? Detalles. Y en la hoja de detalles van a aparecer restando. Bien, detalles. Bien. Entonces acá tenemos. ¿Qué pondríamos en la tabla dinámica que nos pide? Digo tabla dinámica porque dice un resumen. Ya me dije cuál era la forma la herramienta a usar, pero cuando hablamos de resumen, salvo que hagamos un tablero, la forma de resumir apropiada que tiene Excel, o la más cómoda incluso, es una tabla dinámica, ¿sí? ¿Qué pondríamos en esa tabla dinámica? Si tuviéramos que armar acá, ¿qué tendría? Primero, profe, en la hoja de detalles. Pero vamos a ver qué tendría que tener para ver si después en la hoja de detalles nos hace falta algo o no. ¿Qué le pondríamos? El nombre del artículo. El nombre del artículo, bien. El La nombre fecha también, del profe. artículo. Bien, la fecha, bueno. ¿Qué más pondríamos? El grupo. El grupo, El grupo. sí, bien. ¿Qué más? Sí, grupo. La cantidad, el monto. El monto decía, ¿no? Sí. Monto. Bien. ¿Qué más? La fecha, ponerla en formato mes. Bueno, la fecha. Después vemos cómo hacemos con el formato mes. ¿Algo más? A ver, La cantidad. Las cantidades pedidas. Visualice un resumen con los montos de venta y el porcentaje. Bueno, perfecto. Bueno, pero vamos a hacer, no lo vamos a... Vamos a poner cantidad.
También lo vamos a poner para después discutir sobre esto. Bien, eso habría que poner, ¿sí? Vamos a la hoja de detalle, que es la hoja que ustedes me dijeron que sería la originaria, a partir de la cual vamos a generar ese resumen. ¿Qué tenemos? ¿La fecha la tenemos? Sí. Las cantidades, dijeron, las tenemos. Sí, El monto lo tenemos. sí. ¿Qué otra cosa dijimos? ¿Qué no tenemos? El La fecha nombre, está, El nombre. el nombre el del monto está, artículo y el grupo. la cantidad El está. grupo. Bien, grupo me no falta este y me falta este. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué solución le damos? Y Con lo el ID de hacemos. ¿Y artículo. si usamos el ID de artículo? Agregamos Hacemos un buscar columnas acá. B, un buscar Agregamos B. Agrego columna. una columna con un buscar B. Bien. ¿Alguien tiene una solución que no haya que agregar nada? Y si tomamos Sí, se la podrían tabla usar dinámica como un dos origen de tablas. datos, ¿Cómo? Perdón, de a uno por vez, por favor. ¿Qué? Si como agarramos tomar qué? la tabla dinámica con un origen de datos y llamar, Ujú. digamos, como todas las tablas. Bien, ella me gusta. Bien. A ver, hay una solución, porque esto, si vieron los videos últimos, esto tiene algo incorporado que en los años anteriores no lo tenía. Nosotros Sí. podemos, tiene las relaciones entre las tablas, ¿sí? Sí. Entonces, si nosotros Eso nos sería lo del pusimos... Power Pivot. ¿Cómo? Claro, correcto, sí. Si nosotros nos ponemos acá en la hoja, en la tabla de origen, y vamos a insertar tablas dinámicas, vamos a poner una en blanco, acá tenemos por defecto, ¿qué campos son estos? ¿Qué columnas son? Las que provienen de qué tabla. Detalle. Detalle. Pero si nos bajamos un poquito, dice más tablas. ¿Sí? Entonces, si ponemos más tablas, ¿qué van a aparecer acá? Deberían aparecer todas las otras tablas que forman parte de esta planilla. ¿Sí? Bueno, se va a tomar su tiempo. Entonces, no es necesario, en algunos casos, agregar las columnas correspondientes en la hoja de detalles. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. ¿Cuál era esta? Sí. Bien. ¿Qué vamos a poner? Díganme, ¿qué ponemos en la tabla dinámica? Me habían dicho, con lo primero que me dijeron era el nombre del artículo, ¿sí? Sí. ¿En qué tabla está el nombre del artículo? En artículos. Bueno, Artículo. el nombre, acá lo tengo. ¿A dónde lo llevo? ¿A qué Filas. área? Filas. A filas. Perfecto. Filas. Bien, estoy de acuerdo con ustedes. Ahí está, me aparecen todos. Sí. Pero había algunos que no tenían que aparecer. ¿Cuáles Sí. eran? El grupo El de varios. varios. Del grupo varios. Entonces, tengo el ¿Puedo grupo hacer acá. el filtro, grupo en filtro, no? Bien, filtro. Perfecto. Ahí. Y acá le pongo seleccionar varios elementos No, y le y saco saco el bar. varios. Bien. Entonces, se redujo la lista. Bien. ¿Qué más dijimos que había que poner? No, esta no la vamos a hacer. Esta hoja la vamos a El La monto, fecha. la fecha. En esta hoja dijimos la fecha. Bien. Entonces ponemos la fecha. ¿Dónde ponemos la fecha? ¿De dónde está la fecha? ¿En detalle está? Sí, está. En detalle, sí. Acá la tengo. ¿Dónde la Le llevo? ponemos en columna. ¿En columna? Bueno, yo hago lo que usted me diga. Ahí está la La fecha. pusimos en filas. Queda, Pero ahí Queda para de- agrupar. Queda desprolijo. ¿Qué sí. quieren hacer Sí. con esto? ¿Cómo lo mostraríamos? ¿Alguien me Agrupado. dijo? Es por mes. Agrupado. Claro, agrupado esta fecha dijimos que la íbamos a hacer por mes. por mes. ¿Sí? Por lo tanto, sugerencia, ¿cómo hago para esto que está en días, convertirlo en mes? ¿Tengo que agregar en la hoja de detalles una columna que sea mes de esto? No, ¿O no. no? No. No, con Ah, la tabla vamos, me gusta. dinámica ¿Qué hago misma. acá? Me pongo acá y ¿qué? Botón derecho, Botón derecho. agrupar. Bien, agrupo por meses y años. Meses. Ahí. ¿Sí? Bien, aceptar. Listo. ¿Qué pasó ahora? Y ahí está. Ahí Ahora va. tengo, bueno, el año yo lo voy a sacar, lo voy a poner allá arriba y voy a sacar la fecha para que me queden los meses, ¿sí? Bueno, acá agarré uno que tiene enero nada más, pero si tengo enero y febrero, me va a aparecer febrero acá al lado, ¿sí?
Sí, Exacto. Bien. ¿Qué me falta? El monto. Vamos a monto. repasar. el monto. El monto. Bien. ¿El monto dónde está? Ahí, Acá. El Ahí En está. detalle. Lo en llevo al una área suma de de datos, ¿o valores. no? Sí. Sí, perfecto. Bien. ¿Por qué tengo cantidades negativas y tengo cantidades positivas? Porque está trayendo las compras también. Porque algunas O sea, son compra y compras y venta. otras son Buena, ventas. muy bien. ¿Y entonces qué hago? Necesitamos las ventas. Hay que sacar las Necesitamos ventas las ahora. ventas. ¿Solución? Y se puede agregar una columna en la hoja de detalles para identificarlas. Bueno, ¿qué hicimos recién? No hicimos la clasificación con ¿A dónde? Ah, Acá. La Sí. que Sí, ingresamos en Acá tabla. pusimos uno, bueno, acá yo no lo tengo, pero hay una que sería tipo, Tipos. tipo. Bien. ¿Y dónde la llevaríamos? al filtro. El Al filtro. filtro, correcto, bien. No la tengo acá, pero acá le vamos a hacer una trampa y vamos a llevar el punto de venta. Y acá vamos a filtrar por los que tienen 1. ¿Sí? Bueno, Sí. esa es otra forma. No es la mejor, porque si quisiera compra no tengo solución, pero la ideal es llevar la que agregamos, por eso la agregamos, sacándola de acá. ¿Sí? ¿Está Profe, correcto? Sí. una consulta. Al agregar la columna tipo en la tabla de cuentas era, que se no, Sí. bien. De comprobante, comprobante. Sí, en comprobante. ¿Esa relación se genera sola o hay que hacerla en la tabla? No, se genera sola, pero si yo tengo la tabla dinámica hecha antes de hacer eso, Ah, no, si no ¿sí? se actualiza sería. Claro, tengo que ir Está bien. acá a donde dice actualizar todo, Ah, bien. ¿sí? Y recién Perfecto. ahí, todas estas tablas, a ver si ahora apareció. Ahí está, tipo, ahí está. Ahí No, está. no lo hice, estoy diciendo lo que había que hacer y no lo hice yo. Vamos a sacar punto de venta, vamos a llevar tipo, y acá ahora sí vamos a elegir cuál Tipo B. es. Quitamos todo y marcamos el B solamente. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Estamos hasta ahí. Ahora tenemos enero y febrero. Bien. ¿Está bien? ¿Se ve lindo esto? Tiene que ponerle un formato Bien. ¿Qué de formato le pesos, ponemos? un ¿Qué le formato de ponemos? contabilidad, precio, moneda. Bien. Entonces vamos acá, configuración de campo valor, formato de número. ¿Y ahí qué le ponemos? Cuando esto se adigne a mostrarme, Moneda o contabilidad. moneda. Bueno, perfecto, moneda. Y habría que ponerle valor absoluto también para que se vea. ¿Y eso cómo lo hacemos? Me gusta esa sugerencia, pero ¿cómo lo hacemos? Pues yo le pongo moneda, van a seguir saliendo negativos, nada más Negativo. que con el signo peso y con 2 decimales, por ejemplo, si es que le dejo que me tome 2 decimales. Bueno, se ve que tiempo acá no quiere hacer. Pero está feo que se vea negativo. ¿Cuánto fue el monto de venta? Menos 74.210. Menos 39.006. Bien, moneda. Yo pongo moneda. Hasta ahí vamos. Pongo aceptar, sigan apareciendo así. Sí. Sí. Tendría que ser Bien, un ¿y formato entonces qué haríamos? personalizado, profe, ¿no? Bien, un personalizado. ¿Cómo sería el personalizado? Y podría usar este y que acá adelante no tenga eso, el menos. ¿Sí? Bueno, Exacto. bien, me quedó hermoso. ¿Está? Sí. A mí me gusta, no sé qué opina. Bien, listo. Encontré solución. ¿Está Falta algo. terminada la consulta? ¿La Me consigna? falta algo. Sí, ¿qué falta? Mostrar el porcentaje de participación. Bien. ¿Y ahora qué hago? Un campo Un campo calculado. calculado. No, no Calculado. sé. Algo así eras, ¿no? No sé. Yo estoy escuchando lo que ustedes dicen. Estamos repasando, no estoy evaluando nada. Simplemente bien. estamos No. repasando a ver qué hacemos. En la, O la en opción la de mostrar no datos. monto. Bien. ¿Qué hago? Ahí. ¿Agarro y modifico esto o llevo de nuevo el monto? No, había algo. Vamos Con esa una memoria. configuración de Mostrar, campo No de se puedo. puede valor. mostrar como porcentaje Como de. porcentaje, claro. Bueno, ¿pero qué? ¿Esto? No, ¿Qué sobre decía el la total consigna? general. Debería ser otra La columna. General. consigna decía, visualice un resumen con los montos de venta y su porcentaje de participación. Así que se tienen que ver las dos cosas, ¿sí? No es que si yo hago lo que ustedes me dicen, o entiendo que sugieren, que es agarrar esto,
configuración del tipo campo-valor, mostrar valores como, ¿Cómo? ¿qué va a Sí, pasar con los montos? Van a desaparecer y van a quedar expresados solamente, ¿qué? Los el porcentajes, porcentaje, ¿sí? sí. Bien, entonces para Hay que de queden los vuelta, dos, ¿qué hago? hay que poner de Lo que se vuelta monto evalúa. en valores. Bien, No perfecto. meses. Entonces busco por acá la tabla de detalles y vuelvo a arrastrar monto al área de... Y ahora sí hago lo Y que ahora usted vos sí, hacer. Bien, y ahora agarro uno de estos montos, ¿sí? Que voy a tener que hacer algo parecido después, porque fíjense cómo quedó. Configuración campo-valor y acá soy todo oído. Me dicen ustedes qué mostrar hacer. valores como Mostrar Porcentaje. valores como... porcentaje del Sí, total El general total general. bueno, yo o escucho lo... columna. ¿No será por Oh, oh, columna? oh. Porque es por Bueno, mes. Las veamos qué hace columnas. uno y qué hace otro. ¿Qué hace el total general? Y toma de los 2 meses, Exacto. Claro. Este 1,29%, ¿qué me está diciendo? que son las ventas, es el porcentaje de venta de tanto de enero como de febrero, el total. No, acá estoy en enero. Esto me está diciendo que De este ese, producto, el 24D, este monto representó en enero el 1,29% del total vendido en esos 2 meses. Por eso acá en el total está el Ah, 100%. eso, sí, ¿Está claro? sí, ¿Sí? En realidad a mí me interesa que el 100% esté acá y acá. claro. Entonces porcentaje de columna sería. Bueno, pero no es por prueba y error, ¿sí? Está O bien. sea, está bien, es prueba y error, pero por eso insistimos nosotros en los exámenes que esas cosas las tienen que saber, porque si el tiempo juega, yo por prueba y error voy a sacar, pero tengo que estar probando, mientras tanto voy consumiendo tiempo valioso para responder otras consignas, ¿sí? Entonces, vuelvo acá, porcentaje de columnas, ¿sí? Y ahí sí me está Ahí está. diciendo que esto, el 2%, el 2% es el porcentaje que representa la venta de 2,4-D por litro en el mes de enero. Y en febrero fue el 1,97. Es muy parecido. ¿Hay alguno que varió sustancialmente de un mes a otro? Y sí, este, por ejemplo. Acá me representa en enero el 19,87 y en febrero me representa el 6,43%. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Qué le falta a esto para que quede mejor? ¿Alguien y dijo algo? los títulos. Los títulos. Acá podría ser monto, acá podría ser porcentaje, ¿sí? ¿Cómo se cambia? Ahí directamente lo edito, ¿no? Eso lo sabe. Sí. Si yo quiero sacar esto, porque no me interesa solamente por mes, ¿qué hago? Los totales no me interesan. Botón derecho, opciones de tabla dinámica, totales y filtro, mostrar totales generales de las filas. ¿Lo saco? Tuc. Le dejé el de las columnas, no de la fila, pero también le podía haber sacado los de las de las columnas. No se veían los de abajo, pero a mí me interesa que sí para saber que eso suma el 100%. ¿Sí? Está bien. Bien. Vamos a suponer, hasta ahí está cerrada la consigna con las mejoras estéticas que sugirieron, que es ponerle los títulos adecuados. Pero no, voy a prender la luz. Porcentaje, ¿sí? Bueno, podría ser un poco más concreto, poner porcentaje sobre ventas del mes o algo así, pero bueno, se entiende, ¿sí? Bien, vamos a suponer que queremos hacer el cálculo de comisión que pagaríamos en cada mes por cada producto, sabiendo que el porcentaje de comisión es fijo, es un 1,5% por cada monto de venta. ¿Qué haríamos? ¿Un campo calculado, profe? Un campo calculado.
Bien. Podríamos hacer un campo calculado. No es la correcta, pero bueno, vamos a hacer un campo calculado. ¿Qué hago para el campo calculado? Estoy acá, voy a analizar tabla dinámica y no aparece. Disponible. Sí aparece campo calculado, pero no está disponible. ¿Sí? No hay un error. No hay un error. A propósito está planteado así. ¿Para qué? Siempre que yo use más de una tabla en la tabla dinámica, no voy a poder incorporar a la tabla dinámica campos calculados. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo resuelvo a eso? Bueno, con la forma tradicional, armando una hoja que tenga todo lo que me hace falta y sobre esa hoja hacer la tabla dinámica, y ahí sí voy a poder, en esa tabla dinámica, voy a usar solamente la tabla de origen, ninguna otra, y me va a permitir hacer campos calculados. Y si no, con el Power Pivot hay que crear alguna Relación nueva. alguna medida, como están en el Power BI, que me permita ese cálculo. Entonces luego esa medida la puedo incorporar a la tabla dinámica. ¿Sí? No es el objetivo, pero si lo quieren practicar, lo puedan practicar. Pero para esta consigna no hacía falta nada, por eso usamos la combinación, no hacía falta campo calculado, quiero decir. Por ese motivo pudimos trabajar sin problema combinando las distintas tablas a través de las relaciones existentes entre sí. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, no agregamos nada en ninguna tabla. Trabajamos con los datos tal cual estaban o les proporcionamos nosotros a ustedes. ¿Por qué? Porque para hacer lo que necesitábamos, vinculamos a través de la tabla dinámica mostrando todas las tablas y pudimos sacar los datos que nos hacían falta trayendo de los distintos orígenes. Distintos orígenes son las distintas tablas u hojas que teníamos almacenadas. Deficiencia de esto que no podemos incorporar campos calculados. ¿Sí? La ventaja es que no tenemos que agregar a columnas acá con el si tal cosa, haga tal cosa, vaya y busque, ¿sí? No tenemos que agregarlo. Bien, perfecto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está clarito? Sí. ¿Qué vimos acá? A resaltar. Vimos este tema de incorporar las tablas, que ya están relacionadas, las relaciones no las tienen que crear, ya están relacionadas. Las incorporamos. ¿Qué otra cosa vimos? Cómo darle estética a esto con los rótulos, con el formato apropiado, cómo hacer para... Vimos rápidamente la diferencia entre porcentaje de total y porcentaje de columna. También se puede hacer porcentajes de y tener un valor como parámetro para sacar porcentajes sobre eso. Todas esas cosas practíquenla. La tabla dinámica es potente. Si van acá a algún campo de esto, pueden poner configuración de campo y tienen acá distintas opciones, ¿sí? Porcentaje de, ¿qué pasa? De acá me aparece elemento base puedo elegir. Bueno, practiquen eso. Vean cómo actúa, qué pasa, qué cálculo hace. Traten de entender cómo funciona. Una cosa importante que dijimos es, vengo a esta tabla dinámica. Cuando yo la armé, alguna de las tablas que componen esto, de todas las que hay en las hojas, no tenía todos los datos y yo le agregué algo. Razón por la cual no me aparecía como no me apareció acá el tipo. ¿Qué hago? Voy a analizar tabla dinámica, actualizar todo, ¿sí? No solamente actualizar. Yo pongo actualizar, no va a pasar nada. Simplemente me va a recalcular esto si es que se agregó alguna fila nueva. Pero el actualizar todo no solamente hace eso, sino que revisa cada uno de los orígenes y los trae acá con la totalidad de rótulos o columnas que tenga, o campos que tenga. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Por ahora no. Bueno, perfecto. La práctica les va a surgir la duda. Seguro. Bueno, vamos ahora a otro. Vamos al que está antes, al D. Hicimos el E, ¿sí? Lo hicimos entre todos, o al menos en gran parte entre todos. D, dice, obtenga el precio promedio
al cual fue vendido cada producto, pudiendo seleccionar un periodo de tiempo. Muestre los mismos agrupados por grupo. Bien. Estamos acá. ¿De dónde vamos a sacar la información? ¿De qué hoja? Precio promedio. Y de detalles, profe, ¿no? Detalle. Detalle, Pues necesitamos las perfecto. Bueno, cantidades. entonces, ¿qué vamos a necesitar en esa tabla, en ese informe? Cada producto. El nombre del artículo. La fecha, ¿sí? el Sí, el artículo. artículo. La fecha, porque nos dice que podamos elegir el periodo de tiempo. ¿Qué más? Ah, bueno, ya Las volvemos. cantidades que se vendieron. Las cantidades, bueno, El grupo. El grupo. el grupo Precio. El precio. y el precio. Bien. ¿Nada más? Sí, también para clasificar las que son compras, Bien. Venta barra compra. que sería tipo. El tipo, bueno, perfecto, eso es exactamente. Dijiste correctamente que teníamos que poner acá. Tipo, bien. El origen me dijeron detalles otra vez, ¿sí? Sí. Bien. ¿Qué tenemos? ¿El nombre del artículo? No. ¿La fecha? Sí. Sí. Bueno, va con amarillo. ¿La cantidad? También. Sí. ¿El precio? Sí. También. ¿El tipo? Los otros tres no los tenemos. No. Correcto. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Largamos con una tabla dinámica desde acá, como hicimos recién, sin agregar nada. Sí. Sí. Bien. Bueno, tengo una fe ciega en ustedes, yo voy a hacer lo que me digan. Menos que si me piden, póngame un excelente, eso lo vamos a ver. Tabla dinámica en blanco. Bien. ¿Qué ponemos? Em, Pero los tenemos que artículos usar en- la tabla dinámica con más tablas. Con más Con tablas. eso. Bien. Sí. Ahí está. Ahí le puse todo. Vamos a volverle a poner acá, actualizar todo para no tener que hacer lo mismo que recién. Y entonces, ¿qué llevamos? El artículo en las ¿De filas. qué se trataba? A ver, vamos a A volver ver. a leer. Dice, obtenga el precio promedio al cual fue vendido cada producto. ¿Cómo sabemos si es venta? Por el Un tipo. filtro con el tipo. Por el tipo. Bien, entonces vamos acá a comprobante, vamos a tipo. Tipo. Sí. Bien, lo ponemos Filtro. ahí, después Eh, filtra. ¿Qué más ponemos? En Artículo, fila, me dijeron. En fila los no, productos. yo le pondría grupo, porque no Los nos dice. productos. Bueno, los grupos. Bueno, Ah, los grupos. Los bueno, grupos. vamos Miguel. al artículo, estaba más arriba. Artículo. Bueno, en artículo, grupo, sacarlo de acá o sacarlo de la tabla grupo es exactamente lo mismo, ¿no? Porque si yo voy a artículos, el grupo que está acá, en Sí, la está en la tabla hoja. Bueno, grupo es lo único grupo que tiene, está ¿no? en tabla. Distinto Sí. sería el caso si esto tuviera un código y un nombre, un código acá y el nombre al lado, y en artículo estuviera el código, ¿no? En ese caso sí tendría que traer el nombre de otra tabla. Pero acá como son coincidentes, yo puedo traerlo directamente, ¿cuál es la hoja? Esta. Directamente de la tabla artículo. Entonces, como me dijeron ustedes, el grupo lo vamos a poner acá. Y el nombre del artículo lo vamos a poner en fila, me dijeron, ¿sí? Bien. Dentro del tipo, ya vamos a ir filtrando y vamos a dejar ¿cuáles? Compras. No, venta, ¿no decía? Ventas. Ah, venta, sí. Ah, Bien, bien. pensé que decía compras. Bien. Y Hay un grupo, detalle. ahí vemos. En venta y grupo vamos a sacar el varios. ¿Sí? Bien. Hasta ahora Sí. estamos parecidos al anterior. ¿Qué me falta ahora? Hay que seleccionar el periodo de tiempo, dice. O sea, ¿sería Ajá. por mes? Y no sé. No, porque eso va a depender de lo que vos quieras elegir. Bueno, entonces, ¿qué llevamos? Fecha. Fecha, La ¿de dónde? fecha. Bueno, si la fecha no estuviera acá, la tendríamos que llevar de la tabla de transacciones. Pero como la tenemos en El detalle, detalle. la llevamos de detalle. La vamos a poner en el área de filtro. ¿Sí? Sí. Bien. Fecha la dejamos así en bruto como está, día por día. ¿Por qué? Porque a lo mejor queremos filtrar una semana o 15 días que no sean necesariamente, o una parte de un mes, o de 2 meses, pero que no sea necesariamente el periodo entero. ¿Sí? Lo dejamos así. Bien.
¿Qué pongo en el área de valores? ¿Qué me pedía? Precio El promedio. Precio promedio. El Ahí precio está promedio. vendido. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tendría, profe, que traer el precio, pero a su vez filtrar por cantidad que sea negativa Ah, pero si ya para que filtré me por traiga las venta acá. ventas. Ya filtré en el Ah, tipo bien. venta. Tengo el precio. Acá, ¿qué cálculo hace automáticamente cuando llevo un campo numérico al área de valores? La suma. Suma. La suma. ¿Y yo qué necesito acá? El promedio. El Promedio. promedio. Entonces, botón derecho, Mostrar. configuración de Creación campo de campo de valor valor. y pongo promedio. Promedio. Bien. Y bueno, vamos a poner, ya que estamos. La vamos a dejar bonito. Bien. ¿Están todos de acuerdo con esto? Con esto cerramos y nos vamos a contentos porque entregamos este ejercicio en una consigna del examen. Bárbaro. ¿Falta la fecha o no? ¿O ya la Venía filtraron? la fecha, claro. pero lo estoy dejando libre acá. Si vos querés Ah, ver bien. un solo día o esta semana, ves el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y el 7. Profe, ¿no deberíamos agruparlo por grupos? Ajá. Sí, O ¿Qué sea, sea que por muéstralo por grupo? grupos. en les aparezca el Bien. grupo. ¿Y cómo hago para agruparlo por grupo? Que el grupo aparezca como fila y que dentro de cada grupo Bien. esté cada producto. Así. ¿Interpreté lo que dijiste? Sí, pero no queda bien estéticamente. ¿Por qué? Está el grupo fertilizante, los dos artículos que hay, fungicida y uno solo. ¿Sí? Bueno, Pero- sí, escucho. No. Como que para mí faltan. ¿Qué? No, porque para mí el precio promedio sería el monto total vendido sobre el monto de las cantidades totales vendidas. Ajá, bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el monto acá. Vamos a poner las cantidades acá. ¿Las puso o no? Sí. Sí. Ah, están las cantidades. Bueno, Claro. y acá tendríamos que hacer, ¿cómo saco el promedio con el cociente, como me dijiste? ¿Cómo lo haría el cociente? ¿Con qué? ¿Cómo lo muestro en la tabla dinámica? Tendría que hacer un qué. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Es lo mismo que? No entiendo. Y sería el monto total, los 360 creo que se ven. Sí, está bien, pero si yo quiero que se vea ese cálculo acá, como una columna más, ¿qué hago? Tendría que hacer Y campo yo calculado. Sí. pero no No me voy a puedo. dejar porque tengo relacionada varias Pero no tablas. se No puede. puedo. Bueno, para ver si este precio promedio que está acá es igual que el cociente que ustedes decían, vamos a hacerlo Sí. acá afuera. No es lo Si correcto, pero lo agregamos vamos a una hacer columna. como forma de verificar. No, lo vamos a poner así porque pone una choice. Le vamos a decir C7 dividido D7. Sí, da lo mismo. 4,5. Está Da bien. lo mismo. 3,5. Bueno, vamos a seguir arrastrando total. Alguno va a quedar mal, pero no importa. Estos que están por división por 0 los vamos a sacar. Miren este. Sí, da distinto. Este. Sí. Tan distinto. El de Bien. abajo también. Esto también. ¿Cuál es el que Está está bien? bien. ¿Cuál es el que está bien? Los dos primeros, ¿o no? Digo, ¿cuál es el que está bien? Ah. ¿Esto calculado así o esto calculado así? ¿No Para mí había es la- algún profe que trabajaba distinto la tabla dinámica? ¿Cómo? ¿No era que la tabla dinámica trabajaba distinto cuando hacíamos promedios? Y por eso daba diferente a veces. ¿Y cómo trabaja la tabla dinámica el promedio acá?
este que está acá, que es una fórmula que nosotros pusimos el campo precio y como le pusimos como operación promedio. ¿Qué estaría haciendo en esta hoja de Un detalle? promedio simple, no Bien, ponderado. ¿cuál es el código del artículo este? ¿Cuál artículo era? Que estábamos viendo recién, fosfato de amónico, el 3102. Bien, pero vamos acá. Ponemos el 3102. Bien, ¿qué es lo que está haciendo acá? Agarraría un promedio simple, ¿sí? Vamos a suponer que son las cantidades, son las negativas, son las ventas. Hace esto. Los agarra todos estos precios y acá me saca el promedio, ¿no? Acá abajo. Es un promedio simple. Bien, vamos a hacer un ejemplo bien grueso, bien burdo, para que quede claro. Yo vendo 10 unidades de un mismo producto a 10 pesos, ¿sí? De ese mismo producto vendo 1000 unidades a 8 pesos, porque me compró mucho, le hago un precio especial, ¿sí? Después vendo 5 unidades a 11. Bien, el promedio simple, ¿qué es lo que hace? Acá hace igual El precio, La suma y la promedio, es un promedio entre los tres de precios. estos tres precios. Correcto, ¿sí? ¿Cuánto me da? 9,66. Y el otro promedio que calculamos acá, ¿qué hace? La suma de eso, Dividió la suma de las la suma cantidades. de esto, y calcula un precio que sería el cociente entre este monto dividido esta cantidad. Y acá queda más evidente que no son igual. No es igual, no arroja el mismo resultado un cálculo que el otro. ¿Sí? Sí, ¿Cuál es el que está bien? ¿Este o este? El segundo. segundo. El segundo. ¿Por qué está bien este y no el otro? ¿Cuál es el diferencial que hace que este esté bien y este no? Contempla las cantidades vendidas. Exactamente. Acá no le estoy dando importancia A las cantidades. a las cantidades. Estoy considerando que todas las ventas tienen el mismo peso relativo porque Claro. no me importa la cantidad que vendí. Y en este le estoy dando importancia a las cantidades vendidas, dándole mayor peso a este, segundo lugar a este y por último a este. Si estas cantidades fueran 1, 1 y 1, Ahí sí daría lo mismo. me daría lo mismo. Claro. Si fueran 100 o 10, 10 y 10, me sigue dando lo mismo. ¿Por qué? Porque la importancia relativa de cada una de estas operaciones Es la sigue misma. siendo la misma. Por lo tanto, es lo mismo un promedio simple que un promedio calculado, ponderado. Porque la ponderación influye de la misma manera en cada uno de los tres precios que hay en este ejemplo. Entonces, conclusión. Este simple está mal. Salvo que se dé esa situación puntual de ese tipo, que todas las operaciones tienen la misma cantidad vendida, cosa que dudo mucho que ocurra. ¿Sí? Entonces tengo que hacer el cálculo correcto, que el cálculo correcto sería el cociente. Bien. El cociente lo haría con un campo calculado, pero me encuentro con el problema que el campo calculado, al estar usando más de una tabla, en esta tabla dinámica no lo puedo incorporar directamente. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué solución le doy? ¿Puedo agregar una columna en la tabla de detalles? Bien. Sí, yo alimentaría la tabla de detalle con la información que me Bien, falta correcto. y después haría una tabla dinámica solamente con esa hoja. Exacto. Y ahí sí me va a habilitar el campo calculado. ¿Qué tendría que agregar acá? ¿Qué no tengo? Grupo del artículo. El grupo, ¿qué otra cosa? El tipo. El tipo. El tipo para sacar las ventas. Y creo que nada más. Y el Nada nombre más. del artículo. Fecha, Y el precio, nombre del estado. artículo. El nombre del artículo, que no lo tengo. Ah, el nombre.
¿Sí? Sí. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a lo que mencionamos en la tabla dinámica anterior. Tenemos una ventaja cuando no agregamos columnas, que cuando hacemos una tabla dinámica con varias tablas y que no agregamos columnas, la desventaja es que no podemos hacer cálculos dentro de la misma tabla dinámica como campo calculado. Razón por la cual, cuando tengo esa necesidad, debo recurrir a ampliar la cantidad de campos de la tabla de origen para que la tabla de origen contenga la totalidad de la información que yo voy a trasladar o voy a hacer uso luego en la tabla dinámica. ¿Está claro? Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces, resolvimos el E, el E y el D, ¿sí? Bien, vamos a leer este, no lo vamos a hacer. Quiero escuchar qué sugieren ustedes que hagamos acá. Dice, genere un Perdón, profe. listado. Sí, ¿Qué punto? ¿El C? sí, el C. Ah, bien, perdón. Vamos en sentido inverso. Dice, genere un listado detallado de los cheques propios diferidos emitidos por banco y por plazo, obteniendo totales para cada plazo y cada banco. O sea, a ver, vamos a esta hoja bendita, la hoja 2, donde poníamos. ¿Qué vamos a necesitar saber? ¿O qué pondríamos en ese informe de acuerdo a lo que dice la consigna? ¿Qué pondríamos? Después decía, los plazos se establecen a 0 a 10 días, 11 a 20 días, 21 a 30 días y más de 30 días. Es decir que lo que me está diciendo es que tengo que tener distintos plazos, ¿sí? Sí. De 0 a 10. De 11 a 20. Bueno. 21 a 30. Sí, vamos a poner así, 11 a 20 para que no me dé, lo voy a escribir para que no me dé como fecha. De 21 a 30 y Más de 30. más de 30. Bien, esos son los plazos. Por cada plazo, ¿qué me debería mostrar? Por banco. Me debería mostrar el monto, ¿sí? Sí. Perdón, el listado detallado. Es decir, que acá me tendría que decir qué cheques hay. Si son 3 cheques, cada uno de los cheques. ¿Qué de cada cheque? Y bueno, El número. que me muestre el número y el importe, por ejemplo, ¿sí? ¿Y de qué banco? Acá, bueno, el banco podría ser una columna, por ejemplo. Acá podría estar banco 1 y acá banco 2. Sí. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué va a aparecer? Si hay 2 cheques, me aparecerá 100 y, bueno, y 200, que es el monto de los 2 cheques. Y a lo mejor hay otro en el banco 2 de 300. ¿Sí? Sí. Bien. Lo mismo con los otros plazos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Cómo hacemos eso? ¿Tenemos esa información? ¿Dónde estaría? ¿De dónde partimos? La tabla De la fondos. tabla De la fondos. hoja fondos. Bien. Partimos de la hoja fondos. Bien. Son cheques propios. Sí. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo sé que son cheques propios? ¿Por el número de cheque? No, Por el el ID de la ID de cuenta. cuenta. ¿Y de cuenta qué? cuenta origen. Origen. ¿Y de cuenta O? ¿Qué cuentas serían? 21 o 22. 21 y Bien, 22. 21 y 22. ¿Eso es suficiente para saber que son cheques? No. Puede ser Ah, transferencia. bien. Entonces, ¿qué más me hace falta? Y el, Y el el número de número del cheque. cheque. Que haya algo en el número. Claro. ¿Sí? Si el número de Claro. cheque está vacío, es una transferencia. Bien, no es un Sí. cheque, por lo menos. ¿Sí? Bien. Claro. Sí. Entonces, bien. Entonces yo tengo la información acá, pero no está tan fácil de obtener. No.
Habría Bien, que alimentar un poco la tabla a fondos. bien, habría que alimentar un poco la tabla a fondo. ¿Con qué cosas? Y bueno, Y con el alguna plazo, columna que me diga, este tiene que ir, este no tiene que ir, este tiene que ir, este que no. ¿Por qué? Porque se cumplen las condiciones, que son las que dijimos recién. Y tiene exacto. que ser diferido Claro. también. Bien, tiene que tener un plazo Sí, de diferimiento que puede clasificarse en esos 4 o 5 grupos que habíamos armado recién, ¿no? En estos exacto. 4 grupos. Sí, Bien, eso tal vez lo tenga que incorporar en la hoja fondo. Sí. ¿Cómo sí. hago para saber cuántos días de diferido tiene un cheque? Y con la fecha del cheque, donde dice F, cheque, Esto, check, sí. S, menos la Menos fecha la de fecha de emisión. emisión. Bien, perfecto, perfecto. Entonces yo por acá pondría que haga esto Menos, menos Menos esto, la fecha. ¿sí? 8 exacto. me da. Bien, eso estaría en el primer grupo. Sí. Después el que está abajo hago lo mismo porque es un cheque, pero no lo tengo que hacer siempre. Un sí. Este cálculo me Sí. sirve solamente cuando sea lo que dijimos recién. 20 o Claro, 21 o un sí 22. Cheque conjunto. diferido de bancos propios. Correcto. Bien. Sí, claro. Entonces, lo que tengo que hacer o terminar mostrando es algo parecido a esto, para lo cual, bien dijeron, la información está acá, pero no está, si bien tengo todos los datos, no tengo una manera sencilla de filtrarlo, sobre todo de armar esto, Sí. ¿sí? Bien, entonces, ¿qué van a tener que hacer? Acomodar esto para luego mostrarlo en algo así, por ejemplo, Está bien. ¿sí? Ujú. Que acá el banco está puesto como fila, ¿sí? Sí. Bien, bueno, esa es una consigna, la van a tener que resolver ustedes. Vamos a seguir leyendo Bueno, alguna consigna más, la vamos a ir planteando y las van a ir resolviendo ustedes para ver la semana que viene, en la otra clase que va a quedar de mini gestión, bueno, avanzar con el resto de la guía. Pero esta parte que ya le resolvimos, más la que vamos a leer ahora, la vamos a dar como resuelta y en la próxima clase nos vamos a abocar a otros ejercicios, ¿sí? Así que lo importante sería que ustedes la puedan practicar, cosa que si tienen dudas, además de las consultas, el día de la clase podamos discutir un poco de qué problemas tuvieron, cómo lo solucionaron y a qué, si no lo pudieron solucionar, en qué quedaron trabados y no encontraron la forma de llegar a buen puerto. Bien, esto lo vamos a seguir dejando. Vamos a ir para abajo ahora, vamos a ver el F. Dice, realice un resumen de compras por mes y por artículo, mostrando cantidades y montos y agrupando los artículos por el grupo al que pertenece. Deben excluirse artículos de uprobario por no tratarse de artículos justamente. Bueno, este es muy parecido al otro, pero se trata de compras, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo podemos resolver sin agregar campos? ¿O tenemos algo acá que nos va a impedir o que vamos a tener que hacer un campo calculado, razón por la cual en la tabla de origen vamos a tener que agregar campos? ¿A cuál de los que resolvimos se le parece? El el primero. primero. Al primero, correcto, al primero. Por lo tanto, sin agregar campos, tendríamos que, valiéndonos de las relaciones entre tablas, poder armar esto. ¿Sí? Bien. Bien. El G, este es largo. Dice, en una nueva hoja, o en una hoja nueva, en la cual el usuario podrá ingresar fecha desde, fecha hasta y seleccionar el nombre de un tercero, deberá mostrar un listado con los siguientes datos. El saldo anterior a la fecha de desde. Bien, bueno, termino de leer y después, chao. El monto del movimiento neto del periodo comprendido entre las fechas ingresadas. El saldo a la fecha hasta. 4. Cantidad de transacciones del periodo. 5. Fecha del último recibo de cobro o pago. 6. Bueno, hasta el 6. Ahí lo otro ya es una macro. ¿Cómo resolverían esto?
estos 5 puntos. ¿Qué harían? El Un usuario filtro tiene, avanzado. ¿cómo? Un filtro avanzado. Bueno, a ver, Sería el con usuario fórmulas, tiene que profe. elegir. Sí, ¿Cómo? con un Con sumar 5 fórmulas puntos. y una Bien, validación también para elegir el nombre bien. del tercero. El filtro avanzado no me serviría porque el filtro avanzado, ¿qué hace? ¿Me permite sacar el saldo anterior a una fecha? No, ¿Qué hace el filtro avanzado? Me trae las transacciones según el título de la columna. Exacto, según los criterios de filtración. Pero nunca hace una operación matemática. Simplemente de una lista la reduce de acuerdo a los criterios de filtración, pero no me permite sumarizar. Tengo que usar otra celda en donde ponga la función o fórmula correspondiente que haga la operación matemática que yo deseo, ¿no? Entonces, el filtro avanzado para calcular, para hacer operaciones matemáticas, no. Simplemente sirve para reducir una lista a una menor en función de un conjunto de criterios, ¿sí? Que se pueden dar de manera conjunta o con un criterio, que sería un criterio I o con un criterio O. Bien. También en algunos casos puedo resolver lo mismo con un autofiltro, pero no sería para este caso. Para este caso yo armaría, ¿qué? Una especie de tablero, ¿sí? Donde en algún lugar voy a tener este rótulo, fecha desde, y en la celda de al lado el usuario tendrá que ingresar una fecha. En otra celda tendré este rótulo, fecha hasta, y el usuario tendrá que ingresar al lado debajo la fecha final. Luego tendrá que tener, bien dijeron por ahí, una lista desplegable con los nombres de los terceros para poder elegir uno. Cuando el usuario haya completado esos 3 datos, o al menos el nombre del tercero, porque la fecha podrían estar vacías, acá al final dice, en caso de que el usuario no ingrese a algunas de las fechas o ambas, debe considerarse como fecha inicial a la fecha en la cual comenzaron las registraciones y como fecha final a la última ingresada. ¿Qué significa eso? Que si la fecha desde está vacía, ¿qué fecha tomo? La primera de todas las transacciones, la más La primera antigua. de toda transacción. ¿La primera o cuál? La más antigua, digamos. la mínima. La menor, correcto. La menor de las fechas. Habitualmente, si esto está ordenado, no sé de qué tabla lo vamos a sacar. ¿Sí? Vamos a suponer que lo transacciones. sacamos. Transacciones. Bueno, lo sacamos de transacción. Si esto está ordenado cronológicamente, tendría que ser la más antigua al principio. Pero como no sé, porque podría estar ordenado de otra forma, porque no hay nada que me impida que lo pueda ordenar de otra manera, yo no me preocupo, no me fijaría cuál es la primera, sino que la menor, La que puede menor. estar en cualquier lugar. ¿Sí? Y la última fecha, si es que está vacía, ¿cuál sería? Máxima. Máxima, mayor. La mayor. Perfecto. Bien. Correcto. Entonces, si alguna o ambas están vacías, yo tengo que encontrar una solución. Cuando tengo los 3 datos, ya sea porque los cargó o porque por omisión yo le di un valor, y tengo el nombre del tercero, calculo el saldo anterior a la fecha desde. ¿Cómo se calcula esto? ¿Me dijeron bien? Estamos en la hoja transacciones. ¿Cómo saco? Perdón, estoy en fondo. ¿Cómo saco el saldo? Por ejemplo, yo estoy acá con este cliente. Vamos a suponer que yo quiero ver desde el 13 del 1 al 20 del 1. Solamente estos movimientos. ¿Sí? ¿Cuál es el saldo anterior? 2.566,20. Bien. ¿De qué columna salió? Del debe. Del debe. Bien. ¿Y cómo hago para calcularlo? No puedo filtrar, no voy a estar filtrando acá, no lo voy a hacer en esta hoja, lo voy a hacer en otra, ¿no? ¿Qué operación matemática haría para sacar estos 1566 de este ejemplo? Y Un suma de sumarse la columna conjunto. debe menos la de columna ver con fecha anterior a esa, la inicial. Bien, ¿por qué la ver?
¿Qué hay en el haber? Y las cobranzas. Las cobranzas. Pero fíjense, yo me voy a posicionar ahí. ¿Qué Pero hay yo ahí? puedo sumar directamente, profe, la columna debe, no me hace falta la del Bien, haber. exacto. El debe contiene todo lo que corresponda. Nada más que tiene un formato que los que son negativos no se ven. Fíjense, ahí dice menos 36,30 allá arriba, ¿no? Pero no se Sí. ve acá. Si yo no me posiciono, perdón, si no me posiciono en la celda, no se ve. Se ve en la de al lado, porque la de al lado, el haber, es la misma, hace referencia a la del debe, nada más que tiene un formato que se vean los negativos y no los positivos. Y esta al revés, que se vean los positivos y no los negativos. Es decir, que lo que está acá, es lo que está sumando e incluye los negativos, nada más que no están visibles. ¿Está claro? O sea que no Sí. tengo que tener en cuenta el debe y el haber. Con solamente el debe me alcanza, pero tienen que tener en claro por qué. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo Sí. todos? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ahí en ese caso sería un sumar sí y poniendo como que sea hasta la fecha, bueno, en ese caso porque es un único registro, pero si por ejemplo fuese hasta la segunda fecha tendría que sumar los 1500 más los 400, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Bien. Bueno, el tema es cómo armo esa fórmula para que haga eso, teniendo en cuenta que la fecha desde puede ser variable. En un momento alguien viene y pone una fecha y elige un tercero, después elige otro tercero o el mismo tercero, pero en otra fecha, y ese saldo anterior se tiene que recalcular automáticamente. Claro, Después bueno, dice, bueno, o sea, ahí hay que usar una fórmula o función con los criterios adecuados, ¿sí? Bien. Después dice, el monto del movimiento neto del periodo comprendido entre las fechas. Volviendo al ejemplo este, ¿qué sería? Si yo quiero este periodo, el monto del movimiento neto sería, ¿qué? Lo que hay en ese periodo. ¿Sí? ¿no? Bien. Y el saldo al final del periodo, ¿qué es lo que pide después? ¿De dónde sale? Y El 3. También. todas las Lo pueden hacer transacciones hasta así esa fecha. o cómo, si no. Y puedo sumar el inicial más los Bien, movimientos y ya correcto. me da el Cualquiera de final. las dos, si lo hacen bien, está correcto. Bien. Después me dice, en ese periodo de tiempo, ¿cuántas transacciones hay? No me está preguntando Cantidad, un monto, contar. cantidad. Bien. Y luego me dice, fecha del último recibo de cobro o pago. Porque el tercero puede ser un cliente o un proveedor. Está bien. Bien. Entonces, esto es un tablero que tiene estos datos que el usuario ingresa, los que están acá arriba en el primer párrafo, y estos son celdas donde tiene un título y al lado tendrá una fórmula que responderá a lo que dice acá. Fecha desde, movimiento del periodo, fecha hasta, cantidad de transacciones, fecha del último comprobante de cobro o pago. O sea, ¿Sí? todo se muestra en una línea, digamos, cada No, dato. no, no, pueden ser 5 Ah, líneas como están acá. ¿Sí? Lo que sí tiene que estar clarito. Pueden sí, ser sí. una sola línea con los títulos arriba para cada columna, son Está 5 bien. columnas, o pueden ser puestos como 5 filas. ¿Sí? No Está bien. importa. Lo importante es que esté bien resuelto y que sea claro que ese monto que aparece por ahí es porque es el saldo anterior. Ese otro que aparece más abajo o a la derecha corresponde al movimiento neto. Y así. ¿Bien? Sí. Bien. Leo este y ahí vamos a dejar. Lo que falta de este punto. El punto 6 dice, en la misma hoja, debajo del cuadro anterior, y haciendo uso de una macroinstrucción, o sea, acá ya está diciendo qué es lo que hay que hacer, que usar, muestre el detalle de todas las operaciones comprendidas en el periodo. Es decir, que en el caso de recién, sería un detalle de todas estas. ¿Sí? Bien. ¿Qué tiene que mostrar en ese detalle? Tiene que mostrar fecha de la operación, el comprobante mostrándolo con este formato, el monto total del comprobante, lo cobrado o pagado del mismo, si es que tiene, y el saldo acumulado en cada registro que se muestra. Es decir, este comprobante, muestra el primero, este, ¿sí? ¿Cuál es el monto total del comprobante? Este, 446. bien.
¿Cuál es el monto pagado? Era una de Nada, las No se pagó preguntas que nada. tenían que no responder. se pagó nada, No se Bien, pagó ¿cómo nada. sé que no se pagó nada? porque fue todo el debe. Bien, porque el debe y el total son iguales, ¿sí? Si se Ah. hubiera pagado algo, ¿cómo sé cuánto se pagó? Y serían Cuando El distintos total en y el el debe total no menos el debe. coinciden. Bien, la Bueno, diferencia del total menos el debe es lo que se pagó. Bien, correcto. Perfecto. Entonces ahí tengo, ¿qué me pedía? El, La fecha, el comprobante lo tengo, el monto total sé de dónde sale, lo cobrado pagado no lo tengo, pero lo puedo calcular. sí. El saldo acumulado. Bien, en este comprobante que está acá, ¿cuál es el saldo acumulado que me adeuda? Incluido ese comprobante. Y serían los 500 y los 1566,20 400. más los Bien, perfecto. 446. Bien. Cuando pase al próximo comprobante, es esto. Cuando pase al próximo es esto. Cuando pase al próximo es esto. ¿Sí? ujú. El saldo acumulado del último debe coincidir con qué? Con el saldo Allá que arriba, reclamamos 11. antes. Con el saldo a la fecha hasta. Correcto. Ujú. ¿Sí? Acá lo dice. Y que debe llegar al saldo a la fecha hasta. ¿Está claro? Entonces yo tengo, ¿qué van a hacer ustedes? En esta planilla van a agregar una hoja, van a poner acá los rótulos y las celdas que tiene que agregar el usuario. Por acá harán, si quieren, en 2 filas, con los rótulos y abajo las fórmulas. Y por acá abajo mostrarán el resultado El de la macro. detalle. El detalle que es el resultado de la macro. Que esa Sí. macro tendrá un botón por acá que diga ver detalle, le dan clic y deberá completar las filas que correspondan de acuerdo al tercero seleccionado y al periodo de tiempo elegido. ¿Está claro? Sí. Bien, si yo lo que voy a poner con la macro en una oportunidad, porque elegí un tercero y un periodo de tiempo, muestra esta cantidad de filas, pero después vengo y cambio, y esto hace que la selección que yo hice del cliente o el tercero y la fecha me muestre como resultados 3 filas o 4, ¿qué tiene que hacer la macro al principio? Limpiar. Tienen que Limpiar. Limpiar, exacto. Limpiar todo el rango, un rango bastante amplio de lo que sea posible de llenar, de manera tal que no queden datos o resabios de la ejecución anterior de la macro. ¿Sí? Bien, eso no lo pierdan de vista y ténganlo presente cada vez que van a hacer una macro en donde se muestran en un mismo conjunto de celdas información que puede ser más grande o en cantidad de fila o más chica, entonces siempre es conveniente borrar, ¿sí? Antes de iniciar la macro, o sea, al principio de la macro. Bien, ¿dudas? ¿Algo no quedó claro? Voy a Profe, ¿esos dejar de... ejercicios solo los resolvemos o también los enviamos? No, no, solamente resuélvanlo.